¿Acaso no creen en Jesús tanto los musulmanes como los cristianos? En un seminario musulmán, un líder religioso afirmó que tanto cristianos como musulmanes creen en Jesús. ¿Será esto cierto? Los musulmanes se apresuran a afirmar que ellos también creen en Jesús. Su afirmación es correcta. Después de todo, el Corán habla en varios textos sobre Jesús de forma favorable. Por ejemplo, capítulo 3, verso 45 hasta el verso 51. Entonces los ángeles dijeron: María, Dios te albricia con su palabra. Será conocido como el Mesías Jesús, hijo de María. Será noble en esta vida y en la otra, y se contará entre los próximos a Dios. Hablará milagrosamente a la gente desde la cuna, y predicará siendo adulto. Será de los virtuosos. Dijo María: Señor mío, ¿cómo he de tener un hijo si no me ha tocado hombre? Le respondió: Así será. Dios crea lo que quiere. Cuando decide algo, solo dice: sea, y es. Él enseñará la escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torá y el Evangelio. Y será profeta para los hijos de Israel, a quienes dirá: les he traído un milagro de su Señor. Modelaré para ustedes un pájaro de barro, luego soplaré en él y con el permiso de Dios tendrá vida. Con la anuencia de Dios curaré al que nació ciego y al leproso, y resucitaré a los muertos. Les revelaré lo que comen y guardan dentro de sus casas. Esos milagros son suficientes para que crean en mí, si es que son creyentes. He venido para confirmar las enseñanzas originales de la Torá y para permitirles algunas de las cosas que les estaban prohibidas. He venido con un milagro de su Señor. Tengan temor de Dios y obedezcan. Dios es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo. Ese es el sendero recto. Otro texto, capítulo 5, verso 110. Dios dirá: Oh Jesús, hijo de María, recuerda las bendiciones que te concedí a ti y a tu madre, cuando te fortalecí con el Espíritu Santo para que pudieras hablar a la gente desde la cuna y de adulto, y te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Cuando modelaste con arcilla un pájaro con mi anuencia, y luego soplaste en él, y se convirtió en un pájaro real con mi permiso. Y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso. Y resucitaste al muerto con mi permiso. Te protegí de los hijos de Israel cuando te presentaste ante ellos con las evidencias. Y los que negaron la verdad dijeron: esto es hechicería pura. Y por último, en este punto, otro texto del Corán, capítulo 21, verso 91. Recuerda a aquella que se conservó su virginidad cuando infundí un espíritu mío en ella. Así hice de ella y su hijo un signo de mi poder divino para toda la humanidad. Por esas afirmaciones que acabamos de leer en el Corán sobre Jesús son engañosas, ya que no reconocen el hecho de que el cristianismo y el islam están en una contradicción irremediable respecto al argumento más crucial del cristianismo del Nuevo Testamento: la divinidad de Cristo. Este es el único punto. El Islam y el cristianismo, la Biblia y el Corán, jamás podrán estar de acuerdo. Este desacuerdo es de tal importancia y magnitud que hace permanente la inexorable incompatibilidad. Verán, mientras que el Corán habla favorablemente de Jesús como profeta de Dios, por otro lado, denuncia vehementemente la deidad de Cristo. Por ejemplo, consideremos otros 3 textos con relación a esto. Capítulo 18, verso del 1 al 5. Dice el Corán: Alabado sea Dios, quien ha revelado a su siervo el libro en el que no hay contradicciones ni defectos. Un libro justo para advertir a los que rechazan el mensaje, el de su castigo severo, y para albriciar a los creyentes que obran rectamente, que recibirán una hermosa recompensa.
en la que permanecerán por toda la eternidad. También para advertir a quienes dicen que Dios ha engendrado un hijo. No tienen conocimiento sobre esto, ni lo tenían sus antepasados. Qué graves palabras salen de sus bocas. No dicen sino mentiras. Otro texto, capítulo 23, verso 91. Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían dominarse unas a otras. Glorificado sea Dios, Dios está por encima de lo que le atribuyen. Capítulo 25, verso 2. A Él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él no ha tenido ningún hijo y no comparte su soberanía con nadie. Creó todos los elementos de la creación y facultó plenamente a cada uno de ellos para cumplir su función. Estas referencias demuestran que el Corán describe a Jesús como un simple hombre, un profeta como Mahoma, creado por Dios como todos los demás seres creados. Así lo dice el Corán en el capítulo 5, verso 75. El Mesías, hijo de María, es solo un mensajero, como los otros mensajeros que le precedieron. Su madre fue una creyente devota. Ambos necesitaban alimentos como el resto de los seres humanos. Observa cómo les aclaré las evidencias y cómo a pesar de eso rechazan la verdad. Capítulo 42, verso 9 sigue diciendo el Corán. ¿Acaso toman a los ídolos como protectores en lugar de Dios? Dios es el protector. Él resucitará a los muertos, porque tiene poder sobre todas las cosas y por eso es que solo Él es quien merece ser adorado. Y otro más. En el Corán capítulo 42, verso 13, se lee: les he legislado la misma religión monoteísta que le había encomendado a Noé y que te he revelado a ti en el Corán y que le encomendé a Abraham, a Moisés y a Jesús para que sean firmes en la práctica de la religión y no creen divisiones. Pero a los idólatras les parece difícil aquello a lo que tú los invitas. Dios elige para que se acepte la fe a quien quiere y guía hacia él a quien se arrepiente. De hecho, cuando se compara a Jesús con cualquiera de los profetas, mencionados como Abraham, Ismael, Isaac y Jacob, se representa a Alá confirmando en el Corán, capítulo 2, verso 136. Digan, creemos en Dios, en lo que nos fue revelado a nosotros, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus, y en lo que a Dios reveló a Moisés, a Jesús y a los demás profetas. No discriminamos entre ellos y entregamos a Dios nuestra voluntad, siendo musulmanes. Capítulo 3, verso 84, sigue diciendo el Corán: di, creemos en Dios y en lo que nos ha revelado, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus, y en lo que de su Señor recibieron Moisés, Jesús y los profetas. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y somos creyentes monoteístas. El Corán también acepta la noción de la concepción virginal de Cristo. Volviendo a leer capítulo 21, verso 91. Recuerda a aquella que se conservó su virginidad cuando infundí un espíritu mío en ella. Así hice de ella y su hijo un signo de mi poder divino para toda la humanidad. Pero atribuir divinidad a Jesús o asignarle el mismo rango que Dios es decir algo terrible y desastroso, formular una gran mentira. Aquí, de hecho, entonces, reside el principal conflicto entre el Islam y el cristianismo: la deidad, la persona y el papel redentor de Cristo. Si Cristo es quien la Biblia representa, entonces el Islam y el Corán son completamente falsos. Si Cristo es quien el Corán representa,
entonces el cristianismo carece de fundamento y es blasfemo. Solo en este punto, estas dos religiones jamás podrán alcanzar la armonía. Pero el Nuevo Testamento, en el cual nosotros creemos, es muy claro. El corazón y la esencia y el alma de la religión cristiana es la lealtad a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador. Jesús se identificó como el yo soy del Antiguo Testamento. Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. También, Juan capítulo 20, versículo 28 al 31. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De la misma manera, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, afirmó con contundencia respecto a Jesús. Vamos a leer capítulo 1, versículo 15 y 17 de esta carta. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 9, Pablo también afirma una gran verdad acerca de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tales verdades sobre Jesús son frecuentes en el Nuevo Testamento. Jesús fue ciertamente un profeta, como lo afirma el Corán. Capítulo 4, verso 163. Te he descendido la revelación como lo hice con Noé y con los profetas que le sucedieron, con Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Jesús, Job, Jonás, a Aarón y Salomón. A David le revelé los salmos. Pero Jesús no fue solo un profeta, es Dios encarnado. De hecho, la confesión oral de la deidad de Cristo es un requisito previo para convertirse en cristiano. En Romanos capítulo 10, Pablo dice en el versículo del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este punto singular hace que el cristianismo y el islam sean para siempre incompatibles. Además de esto, hay que ser cristiano para ser salvo. Juan, en su evangelio, dice en el capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también allí en Hechos capítulo 4, versículo 12, Lucas registra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin embargo, no se puede ser cristiano sin creer y confesar verbalmente la deidad de Cristo, y luego debe ser sumergido en Cristo para alcanzar el perdón de sus pecados. Pablo en Romanos 6, del versículo 1 al 4, escribe, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 27 también añade, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La Biblia declara que Jesús fue la revelación final de Dios al hombre,
Y esta revelación está completa y es conocida como el Evangelio. No hay más revelaciones posteriores al Evangelio. Y esto incluye el Corán, que surgió 500 años después de Cristo. El Espíritu Santo señala esto en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.